Bueno, bienvenidas de vuelta a todas las que están acá hoy y a las que están viendo la grabación. Estamos en este encuentro, hoy nos vamos a encontrar para este taller cortito, pero al pie, vamos a ir corto, pero bien conciso, así como me gusta a mí. Vamos a charlar de algo que capaz que en palabra sea nuevo para muchos, porque esto de la anamnesis quizás incluso nunca lo habían escuchado. Es una forma difícil de decirle algo que en realidad todos hacemos, que es la entrevista previa al análisis grafológico. Así que hoy no vamos a hablar de grafología exclusivamente, de signos gráficos, de movimientos gráficos y demás, sino que hoy hablamos de eso que se hace antes de comenzar cualquier análisis grafológico, pero, como decía en el reel, es un momento muy subestimado, como que lo dejamos pasar, por ahí incluso acostumbrándonos a trabajar con simplemente una carta, pero nos olvidamos que el contexto es muy importante a la hora de cualquier análisis grafológico y hoy vamos a charlar un poquito sobre eso, por qué es tan importante la anamnesis y cómo se hace una correcta anamnesis. Obviamente que por cuestiones de tiempo no vamos a poder hablar ni explayarnos demasiado. Todo eso está en el ebook para los que quieran o para los que ya hayan accedido al ebook. Ahí doy todos los fundamentos, cómo crear estas preguntas, qué es lo que tenemos que evitar. Todo está dentro de ese ebook. Pero bueno, sí quiero mostrarles algo interesante o quizás darle una vueltita de rosca a lo que ya vienen haciendo como profesionales o como alumnos que están próximos a ser profesionales en grafología. Así que charlemos un poco de esto. ¿Qué es la anamnesis en sí? Bien, es ese proceso que termina siendo sistemático de recopilación de datos previos. Acá hay una trampa, porque muchas veces la anamnesis o esta recopilación de datos previos termina siendo una especie de entrevista donde terminamos haciendo una especie de terapia psicológica que es exactamente lo que no tenemos que hacer. Contaminarnos de demasiada información tampoco está bueno, pero no tener información es también lo que tenemos que evitar. Y entiendo que muchas veces trabajamos, como siempre digo, con lo que tenemos y hacemos lo que podemos. A veces no tenemos una persona física porque puede que incluso la justicia nos haya solicitado el informe. A veces viene un padre preocupado por sus hijos y bueno, nos da el dibujito del nene, la nena, lo que pudo conseguir, lo que tiene a mano. Y las preguntas van a ser limitadas, porque obviamente lo vamos a estar viendo a través de los ojos de papá o mamá o de ambos, y no a través del niño. Otras veces, y es lo que no tenemos que hacer, claramente, esto lo voy a decir como algo que no es ético, nos traen la carta de alguien más. Y está bien, siempre hay que tener criterio profesional. Y yo creo que cada caso merece una evaluación diferente. ¿En qué sentido? Bueno, ¿de quién me traes este escrito? ¿Es una persona fallecida? ¿Es una persona viva? ¿La va a ayudar? ¿La puede perjudicar? ¿Tiene consentimiento? ¿No hay consentimiento? Todo eso es algo que obviamente indagamos cuando nos solicitan el trabajo. ¿Para qué va a ser este informe? Es también una brújula que nosotros vamos a tener en la mano como para decir hacia dónde orientamos nuestro trabajo grafológico. Sacando eso que ética, eso sería una clase de ética y deontología profesional, no quiero entrar por ahí, sino que acá vamos a empezar a recopilar en esta primera entrevista o en este primer contacto, después de que nos solicitan, empezamos a recolectar ciertos datos que son fundamentales para que nosotros entremos en contexto, ¿sí? El objetivo de esta anamnesis, que es esta recopilación de datos, va a ser encuadrar, contextualizar y orientar nuestra lectura grafológica, nuestro análisis, porque no da lo mismo, ¿sí? El contexto es el contexto en el que fue escrita la carta y de la persona en qué contexto está en su vida, es muy importante a la hora de tomarlo como una brújula para nuestro trabajo. Pero cuidado porque ahí también hay una trampa. Ya la vamos a ver. Entonces, es una herramienta técnica, una guía a mano, no es tan complicada tampoco, pero hay preguntas que no pueden faltar, que tienen que estar,
Yo lo tengo en un formato de planilla, lo voy modificando según la necesidad que tengo, lo imprimo, a veces lo mando, bueno, depende, cada caso es particular y vamos a evaluarlo con esa particularidad. Bien, en esta anamnesis, nosotros vamos a, como grafólogos, tenemos que comprender quién escribe, en qué condiciones lo hizo, desde qué historia, desde dónde está parada esta persona y con qué finalidad. Son los 4 puntos principales de la anamnesis, ¿no? Porque antes de emitir cualquier hipótesis, antes de decir, bueno, esta persona, tal cosa y tal cosa, yo tengo que entender el contexto en el que viene. Y les traigo ejemplos concretos para que ustedes me terminen de entender qué quiero decir con esto de cuidado con lo que preguntamos, ¿sí? Uy, esperen que está entrando más gente. Bien, ¿qué sí es la anamnesis? Primero es un relevamiento de datos significativos, no una acumulación de información irrelevante. Con esto me refiero. Hay preguntas que sí, hay preguntas que no se hacen dentro de la anamnesis. Y también tenemos que cuidar nuestra propia objetividad profesional. Porque si yo empiezo a indagar demasiado y me voy hacia otros ámbitos, que pueden ser preguntas que haría un psicólogo o algún otro tipo de terapeuta, cuidado, porque nos estamos contaminando de más. Y empieza a pasar algo que ya se los voy a contar en un ratito, que se llama sesgo de confirmación. O sea, que mi análisis va a terminar yendo hacia donde yo creo, ¿no? Que armé esa hipótesis y la quiero confirmar. Entonces, nos cegamos frente a todas las otras señales porque estamos tratando de confirmar la nuestra. Y con eso hay que ser muy cuidadosos. Por otro lado, la anamnesis sí es un marco de referencia. Ahí, en esas preguntas claves, que vamos a empezar a tener una respuesta antes de cualquier análisis, nosotros le vamos a dar este marco de contención y de referencia en el sentido de que no vamos a hacer interpretaciones aisladas sin saber el contexto. Por otro lado, es un recurso preventivo, porque ¿qué es lo que previene de que mis informe futuro, a través de ese análisis, quizás esté erróneo en lo técnico o quizás éticamente esté haciendo algo que no corresponde solo porque me faltó información. Ahora con los ejemplos creo que va a bajar un poquito más a tierra, ¿sí? Esperen un ratito. Y por último, es un instrumento de trabajo que tenemos tan importante como el análisis, ¿sí? Que va a acompañar el análisis, pero no lo va a condicionar. Nos va a dar un marco de referencia, pero no nos va a condicionar en nuestro análisis. Por eso, las preguntas correctas sirven, las preguntas que están de más empiezan a contaminar nuestro trabajo. Bien, a ver, ejemplo. Vamos con un ejemplo concreto. Imagínense que estamos analizando una escritura sin contexto. Me traen la hoja y me dicen, hace un análisis grafológico. Bien. Esa escritura tiene disminución del tamaño, tiene pérdida del ritmo, tiene trazos vacilantes. ¿Cómo lo leeríamos como grafólogos? Obviamente que, por eso les digo que esta no es una charla exclusivamente grafológica, sino que vamos a hablar de ese momento previo al análisis. El hecho de que haya disminución de tamaño, pérdida del ritmo, movimientos vacilantes, me puede estar indicando fatiga emocional, retraimiento, pérdida de energía psíquica, vacilaciones, inseguridades, ansiedad, muchas cosas. A lo que voy es, obviamente que nosotros vamos a analizar el contexto gráfico, si es un ambiente positivo o negativo, con qué otros signos va acompañado cada uno de los signos que acabo de mencionar. Listo, eso tiene que ver con el trabajo grafológico. Ahora, imagínense que yo analizo esa carta así, sin contexto, y empiezo a hacer estas hipótesis, que la persona tiene fatiga emocional, retraimiento, pérdida de energía psíquica, bien. Sin contexto, esa anamnesis queda flotando. Con anamnesis, o ese informe queda flotando. Puede contextualizarse, ¿por qué? Porque esos signos gráficos que les mencioné pueden llegar a ser por edad avanzada. La persona que escribía tenía 85 años, 90. ¿Cómo no va a Excusate, tener pérdida de milanesa. energía? Uy, hay un micrófono abierto. Perdón, Eh, profe.
Perdón, que me Sí, perdí. O sea, la recopilación de los datos debe ser lo que es el contexto, todo eso es previo antes de que el escribiente haga la escritura. O sea, debo tener un claro. pantallazo desde datos como los personales, un historial, un contexto, Ahora o lo vamos a que... ver cuáles. Ah, Ahora vamos a ver cuáles van a ser ahí preguntas. Pero me iba por, digo, ¿cómo hacerlo si el escribiente no escribió? ¿Cómo voy ahora a vamos. saber? Ah, por eso, pero Ahora antes vamos a eso. hay que recopilar esos datos que dijo usted. Claro, porque si a mí me llaman para hacer un análisis grafológico, Sí, lo primero que yo voy a hacer frente a eso, bueno, es dejar claro si realmente lo que está buscando la persona yo se lo voy a poder solucionar, si le voy a claro. poder dar una solución al problema que viene buscando. Por eso en otro de los ebooks que hablo sobre cómo vivir de la grafología, ahí explico que nosotros como grafólogos muchas veces nos posicionamos en un mal lugar. No es que no se pueda trabajar de la grafo, es que no estamos ofreciendo los servicios que a la gente le solucionen problemas. La gente va a buscar solución a sus problemas. Yo quiero hacerme, no sé, estoy perdido con carrera profesional. Bien, ¿de qué me sirve a mí decirle soy grafóloga? A mí me sirve en mi identidad profesional tener claro que soy un profesional que hace orientaciones vocacionales para solucionar ese problema. Si yo me publicito de esa manera, la gente compra lo que yo hago, porque estoy solucionando un problema real a una persona real. ¿Sí? Acá es esto, viene una persona y si me contrata como grafóloga es porque está queriendo un servicio que yo le puedo dar. O no, quizás se equivocó. Me pasó muchas veces atender el teléfono o un mensaje de personas que vienen buscando que quiero una falsificación de firma, quiero saber si este cheque, porque a mi abuela, porque en mi negocio. No, eso lo hace un calígrafo público. Te paso el contacto, te hago el contacto con la persona que lo hace. Yo soy grafólogo, hago esto y aquello. Dejo claro eso primero, ¿sí? Ahora, si viene una mamá preocupada porque su hijo tiene tal problema y quiere saber a través de la escritura, los dibujos, le llamó la atención un dibujo, bien, ahí sí le voy a explicar qué es lo que hago yo desde la grafología. Si me preguntan por orientación, por gestión del talento, sabemos que hay un montón de cosas que hacer. Ese primer contacto yo dejo claro qué es lo que yo hago, si lo voy a poder solucionar, cuánto cobro, cómo es el proceso. Bien, sería un segundo momento en el que decimos, bueno, vamos a tomar la muestra gráfica, te voy a explicar qué es lo que tenés que hacer si no tengo la posibilidad de encontrarme con esa persona. Y ahí viene la anamnesis. Yo no puedo empezar un trabajo sin tener nada de información. Y a veces simplemente, bueno, ¿qué edad tiene la persona? ¿Y de qué trabaja? Como si eso fuera suficiente. No, la anamnesis es más que simplemente saber qué edad tiene. Ahora, en este ejemplo, vuelvo al ejemplo que les estaba mencionando recién. En esta escritura de disminución de tamaño, pérdida del ritmo, movimientos vacilantes, sin contexto, yo podría hipotetizar que esta persona tiene fatiga emocional, retraimiento, pérdida de energía psíquica, entre otras cosas. Ahora, con una correcta anamnesis, entendiendo qué hay detrás de esa escritura, puede que la persona tenga 90 años. ¿Cómo una persona de 90 años no va a tener una energía psíquica un poco o una energía física en decaimiento? Porque por más vital que esté mental o emocionalmente, es una persona que su cuerpo está cansado de 90 años. Si, por ejemplo, esa persona es joven pero toma cierta medicación y yo asumo que ya tiene pérdida de energía, fatiga emocional, bla, 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 ansiedad, y en realidad era por la medicación que estaba tomando, que le provocaba fatiga, sueño, decaimiento, o tiene alguna enfermedad, o está sosteniendo una situación de estrés crónico o sostenido, el trabajo, le pasó tal cosa, se acaba de morir un familiar muy querido, acaba de perder el trabajo. Hay preguntas claves que nos hacen entrar en ese contexto tan importante para entender que después todo lo que veamos desde la escritura puede tener otro sentido. ¿Vieron cuando decimos en grafología que ningún signo gráfico significa algo si no lo veo en un contexto? Bueno, ¿por qué esto no sería diferente? Un temblor en una escritura
de un anciano es normal, pero un temblor en una persona de 40 no es normal. ¿Se entiende? Una torsión en una escritura del adolescente es normal, pero en una persona de 30, 40, 50 años no es normal. Entonces empieza a tener un sentido diferente, no para dirigir nuestro análisis hacia eso, sino para orientarnos después en nuestras futuras interpretaciones si estamos en el modo correcto o en el modo incorrecto. Por ejemplo, miren esta carta. Cada vez que esta carta la trabajo mucho en lo que es grafopatología y forense. Hay toda una historia detrás de esta carta, por supuesto, como todas las que muestro en mis clases. Pero esta, generalmente, cuando la muestro y la trabajamos, la gente, y mírenla, y de hecho se las voy a acercar un poquito más, la gente piensa, así, que es de un adolescente. Y no los culpo, porque yo también pensé que era de un adolescente en su momento. Pero resulta que esta persona tiene casi 35 años. ¿Parece una escritura de una persona de 35 años? Bueno, no hay un estándar de persona de 35 años así que escriben así. Pero sí vemos que esta escritura, Matilde Ras diría que es pueril, o Bells diría que es infantil, que tiene poca evolución gráfica. De hecho, trata como de seguir del modelo caligráfico todavía, como si fuera un niño que está en la etapa caligráfica de escritura. Tiene las vacilaciones, las roturas y los movimientos propios de un niño adolescente. Sin contexto, esta carta podría confundirla. Si yo no entiendo que este es un hombre de 35 años, todo el significado, no les voy a decir que todo absolutamente cambia, no, no es así, pero sí, mis hipótesis pueden cambiar, porque hay signos gráficos que los adolescentes tienen como las torsiones, que son normales, porque es una etapa dolorosa, donde el adolescente, bueno, obviamente tiene muchos cambios, sufre, hoy está muy bien, hoy está muy mal, hay vacilaciones, va y viene, hasta que termina de formar su personalidad. Pero un hombre de 35 ya debería estar más estable. Otra cosa que puede cambiar, apegarse al margen izquierdo. Bueno, yo no sé si ven que la hoja viene por ahí, si no es este borde, yo le di un borde blanco. Y acá se ve, este sí se ve el borde derecho. Miren todo este borde derecho, ¿no? Tiene un tremendo fantasma. El margen izquierdo del papel, yendo al orden y a los márgenes externos, que un niño pegue al borde del papel es normal. ¿Por qué? Porque hay falta de independencia, porque un niño está pegado a su familia, a las costumbres de su familia, y es normal que el margen derecho esté pegado, el izquierdo, perdón. Es normal. O que firmen a la izquierda. En la adolescencia empieza la firma a moverse hacia la parte media y más en la juventud adultez empieza a moverse para la parte derecha del papel. Pero si yo analizo esta escritura como si fuera de un niño, estoy evitando o estoy diciendo, bueno, esto es normal porque es propio de la edad, cuando en realidad no lo era. Un hombre de 35 años, ¿por qué se pega tanto a el margen izquierdo del papel? Un niño ni siquiera me lo preguntaría, sería lo normal. Lo anormal sería que no se pegara al margen izquierdo del papel. Por eso es importante saber de grafología en las diferentes etapas, desde la niñez, adolescencia, adultez y vejez, porque también las personas viejitas que escriben, los ancianos, la tercera edad, también tienen alteraciones gráficas propias de la edad. Y encima le sumamos que los achaques propios de la edad, como la medicación que toman, las enfermedades que son normales, como empieza el tema de la presión arterial, la vista ya no es la misma, empiezan los dolores en los huesos, pero son normales. Yo eso, en mi análisis grafológico, lo tengo que tener en cuenta. Entonces, una de las preguntas de anamnesis que nunca falta es la edad del consultante o la edad del escribiente, del analizado, vamos a decir, ¿sí? A veces viene la propia persona por sus medios y a veces es una persona que lo trae mamá, papá, la abuela
o simplemente nos trajeron el escrito. ¿Entienden por qué es importante? No me puedo perder algo tan importante como lo es el tema de la edad. Eso es lo primero. Pero después hay otras cosas también. Uy, voy a tener que sacar un segundo que se me tilda la pantalla. Bien, sigamos. Entonces, la anamnesis no es simplemente, se me tildó, Perdón, profe, estoy pesada. ¿sí? ¿Hay una diferencia? Por ejemplo, usted habló de la edad, eh, el sexo, hombre o mujer. ¿Puede haber algo sobre algo también responde a lo que usted plantea de recopilación de los datos, del contexto? Si bien en realidad desde la grafología, hombres y mujeres vamos a ver signos gráficos igual, es verdad que el contexto en el que estamos las mujeres y los hombres no es el mismo. Y esto no es ni un comentario feminista, igual no tengo problema con decir que lo soy, pero no estoy diciendo que seamos exactamente iguales, porque no es cierto. Las mujeres tenemos presiones que los hombres casi no tienen, y los hombres tienen presiones que las mujeres muchas veces no tenemos. También el tema es, está bueno saber si es de un hombre o una mujer, aunque la mayoría, yo les diría que en un 80%, nos damos cuenta si es de un hombre o una mujer. Pero no hablamos del género en grafología. De última, hablamos de los arquetipos femeninos y masculinos en la escritura, que tienen que ver con esa energía femenina de la curva o esa energía masculina de la línea recta o del ángulo. Ambos, hombres y mujeres, y esto tiene que ver con las teorías junguianas, tenemos energía femenina y energía masculina, lo que él mencionó como el ánima y el animus. Entonces, si yo tengo una energía femenina más alta, se espera que me comporte de determinadas maneras. La sensibilidad, la adaptabilidad, el tema de la contención propia de la curva. Los movimientos rectos son propios de una energía masculina y una mujer también puede tener energía masculina en alza, porque es decidida, porque acciona, porque es el sostén de su familia. Imagínense una mujer sola con 5 hijos en su casa, sin un hombre en la casa y siendo sostén, ¿qué va a salir a sacar? Bueno, su energía masculina, porque es el sostén de una familia, es la que trae el alimento, es la que cuida, es la que contiene. Entonces, esa angulosidad o esos movimientos rectos en la escritura de esa mujer me lo explica el contexto, esa anamnesis. La anamnesis me termina diciendo, claro que tiene energía masculina, por esto. Ahora, que esta información de la anamnesis no me termine condicionando en el análisis. Eso es muy importante. Por eso, ¿qué no es la anamnesis? Primero, no es una entrevista terapéutica. Ah, contame por qué viniste. Ah, porque yo me siento tan estresado, quiero conocerme, por qué estoy así, qué recursos tengo. Y empezamos a hablar de lo que es eso, de su emoción, de que le pasó esto la semana pasada, de que la dejó el novio el año pasado y de que no lo supera. Chao, nos contaminamos. Es tanta la información que empezamos a recibir cuando el otro hace una catarsis, que nosotros esa información nos va a quedar dando vuelta, y nos podemos llegar a sesgar, que es muy fácil sesgarse. Así que tengan en cuenta esto. La anamnesis no es un espacio de descarga emocional. Y ahí no es que la persona la tengamos que callar, no. Pero nosotros tenemos que saber cuándo poner el límite, ¿sí? Porque quizás a esa persona le hace mucha falta hablar. Pero nosotros en ese hablar y en eso que pensamos que por ser empático y escucharlo le estamos haciendo un bien, nos vamos a terminar sesgando nosotros. Y ahí nuestro análisis e informe va a estar cargado de cosas que no van a ir, que no van a ser, o que pueden llegar a no ser. Vamos a dar una chance. Cuidado, porque si ustedes quieren ser profesionales, también tienen que saber poner el límite hasta dónde puedo ayudar, hasta dónde sí, cuándo tengo que poner el límite para no pasar esa delgadita línea y terminar sesgándome. No es un interrogatorio invasivo.
Yo me imagino, me acuerdo cuando les decía a mis alumnos, bueno, hagan una lista de preguntas que ustedes harían. Y en esa lista de preguntas, por ahí, ¿te drogas? ¿Tomas alcohol todos los días? ¿O tomas todas las semanas alcohol? ¿Quién me va a decir abiertamente, sí, vos sabés que fumo marihuana, consumo cocaína? Nadie, nadie me va a preguntar, nadie me va a contestar. ¿Esa manito es porque se drogan o porque quieren preguntar algo? No, Ah, bueno, bueno, no, no está bien, no, no, fuera. Natural, natural. natura, Consulta. Cuando sí. nosotros sentimos que la persona va a venir con todos estos ítems que vos estás nombrando, Ujú, ¿cuál es? Supongamos que te estamos haciendo una entrevista a vos. ujú. ¿Cómo es tu reflejo de tu cara? Es como respirás y ahí le decís, mira, por este lado no te puedo responder nada. ¿Cómo es la Vos actitud me de uno decís que tiene que tener cuando, para con el otro? cuando empieza a Claro, descargar sus frustraciones, su descarga claro, bien, emocional, vos me decís, claro, viene y ¿qué te es lo que dice yo todas hago? estas cosas. Claro, ¿cómo es la reacción tuya propia como ya grafóloga profesional? Para tener un ejemplo hacia nosotros, ¿no? ¿Cómo sería una Sí, sí. actitud nuestra? Bueno, Porque siempre es con importante, empatía, es porque importante. primero, antes de ser profesionales, somos personas. Y cuando entendemos que alguien está preocupado, que alguien está en proceso de duelo, que a alguien le duele algo, que alguien está estresado, que alguien está ansioso, obviamente somos seres sociables, buscamos la contención en el otro, siempre. Entonces, una buena manera de evitar la contaminación y este contacto que a veces nos cuesta mucho poner el límite, ¿sí? Sobre todo a los que son ya terapeutas, a los que trabajan con otras personas, a los que están acostumbrados a escuchar, una buena manera es mandarle las preguntas por escrito o en un link, en un cuestionario de Google, para que la persona se limite a contestar lo que yo le pregunto. Cortito, escueto, que me devuelva la respuesta. Después, cuando yo lo invito a que le leo el informe, a que me haga las preguntas que necesite, hacerle esa devolución que también es muy importante. También es un momento muy importante y da para otro encuentro, ¿no? Bueno, en ese momento sí puede hacer su descarga emocional, después de que le leemos o lo acompañamos en esta lectura del informe. Ahí sí, porque ya está hecho el informe. ¿Sí? Entonces, la persona puede empezar a encontrar las respuestas a ciertas preguntas que se hacía. Una buena forma es esa, decir, mira, yo te voy a dejar estas preguntas, vos me las contestás apenas puedas, cuando te puedas sentar, hacerlo con total libertad. Al tener que escribirlo, ya no se van a explayar tanto. ¿Me explico? Ya no te van a contar toda la historia de su vida en un cuestionario de Google, olvídate. Van a ser más y Claro. si yo tengo la necesidad de repreguntar algo, lo puedo hacer. Cuando yo leo la respuesta, digo, ah, mira, acá me quedó medio corto esto que me contó. Le voy a volver a preguntar. Bueno, está siempre ese contacto, no es algo cerrado, ¿no? La Mm. entrevista nunca puede ser tan cerrada, pero esa es una buena manera. Si a ustedes les cuesta poner límites, decir, bueno, mira, no es que no te quiero escuchar, solo que esta información puede a mí contaminarme para después terminar haciendo el informe. La persona lo tiene que entender. Si Mm. no, si a ustedes eso les cuesta, entonces no lo hagan. Limítense a otra cosa. Un cuestionario, unas preguntas por WhatsApp que la persona tenga que devolver, una hojita con preguntas que se la puedan dar presencialmente. Ah, eso Busquen te la iba a decir, manera en que a ustedes les sirva. porque puedes Sí, tener la opción que te diga, ay, me olvidé de contestar o enviarte el mail, y es como que ahí el sopetón de decir, pero a ver, es completa la cosa. Si venías una consulta, bueno, es devolución, ¿no? Te doy, recibo, pero ponerle que y es generalmente alguien cuando la complicado. persona te busca, busca tu servicio profesional, va a contestar Ah, rápido, va a tener las cosas claro, rápido, ¿sí? Distinto es en orientación cuando tenemos que ir a buscar y hacer la orientación. Cuando la persona lo buscamos para hacer un trabajo porque estamos estudiando orientación vocacional, es otra cosa, ahí lo vamos a estar persiguiendo. Pero cuando vienen y te pagan, cuando quieren tu servicio, están apurados por la respuesta. Por eso tampoco nos podemos demorar tanto, hace un mes te la tengo lista, no. Si yo tomo la responsabilidad de un trabajo hoy, en una semana mínimo ya te lo tengo que estar devolviendo.
Y si no puedo asumir esa responsabilidad, no la tomo, cosa que yo he aprendido en el camino. Yo, por no decir a nadie que no, terminé tomando más trabajo del que podía afrontar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos con calma. Cada uno va encontrando en este camino. Yo también tengo una ventaja que no tengo otro trabajo. O sea, yo me dedico exclusivamente a la grafo. Manejo mis horarios, me hice una rutina de trabajo. Quizás si tuviera un trabajo de 8 horas no podría afrontar ciertas cuestiones. Menos. Entonces, bueno, ustedes vean qué es lo que les funciona. Bien, Perfecto, gracias, volviendo. profe. De nada. No es un interrogativo invasivo de preguntas incómodas que terminemos generando ansiedad o malestar en la persona. No. No es una recopilación de datos por las dudas. Bueno, voy a preguntar todo esto por las dudas. Tampoco. Y no es un diagnóstico psicológico encubierto. Quiero confirmar que tiene ansiedad, entonces le voy a preguntar todo esto. No, tampoco. Menos porque nosotros no hacemos diagnósticos. ¿Sí? Esto no es la anamnesis. Bien, avancemos un poquito más. La anamnesis, entonces, cumple una función orientadora, ¿sí? No directiva. Su valor está en el aportar contexto, nunca en marcar el rumbo del análisis. Por eso digo que no es directiva, es orientadora. ¿Y qué quiero decir con esto? Si yo en esa anamnesis empiezo a preguntar cosas fuera de lugar que me van a contaminar de información, entonces ahí viene lo que yo les mencionaba, que me sesgo. ¿Qué es un sesgo? Lo puse por acá. Es cuando, sin darnos cuenta, buscamos, miramos o interpretamos la información solo para confirmar lo que creíamos. Entonces, ¿qué hacemos? Al sesgarnos, es como dejar de ver el todo y empezar a ver solo lo que yo quiero ver, descartamos o minimizamos lo que no encaja con esa idea. Y esto lo hacemos todo el tiempo, ¿eh? No es que solamente cuando vamos a hacer un análisis grafológico. Esto es cosa de la vida diaria, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nos pasa mucho, ¿no? Cosas que creemos. Me quiero ir de viaje. Claro, como estuve hablando de viaje, el celular, viaje, viaje, Machu Picchu, el teléfono, saben que nos escucha. Entonces me empieza a alargar publicidades del Machu Picchu. Y yo digo, esto es una señal del universo. Sí, porque si no, no me hubieran aparecido. Y empezamos a sesgarnos a que todo nos está hablando del viaje. Y escuchamos la conversación del otro que hablaba de que se iba de viaje, vimos la publicidad, justo levanté la cabeza cuando hay una publicidad de una agencia de viaje, y creemos que el universo, Dios, llámenlo como quieran, nos está hablando de que no tenemos que ir de viaje. Eso es un sesgo de confirmación. Creo que todo me habla de eso. Y en realidad no escuché que no era la única publicidad que había. Había habido 10 más, pero mi cerebro se activó cuando escuchó lo del viaje, ¿no? O pasé 10 publicidades en Instagram, pero justo vi una y ahí presté atención, porque claro, me sesgo. Y esto pasa también en las anamnesis. Si yo pregunto cosas que me van a contaminar de información, esa anamnesis termina siendo directiva y no orientadora. Entonces, si la persona me dice sí, porque yo estoy estresada, estoy ansiosa, últimamente no duermo nada, como mal, o no como, me pasó tal cosa, me pasó tal, entonces ¿yo qué empiezo a hacer? Ah, entonces voy a encontrar signos de ansiedad, estrés, angustia. Y en mi análisis grafológico todo lo confirma, porque claro, estoy sesgada, no estoy viendo las cosas como son objetivamente. Y como tenemos un mundo interno muy rico, muy imaginativo, ¿eh? Con mucha imaginación, esto nos pasa todo el tiempo. Por eso, si queremos ser buenos profesionales, tenemos que conocernos también. Las cosas que nos pueden pasar sin culparnos, sin pegarnos en la espalda. No, no. Esto nos puede pasar porque somos humanos. Detrás del profesional hay personas. Soy una persona antes que profesional. Entonces, bueno, para evitar eso, podemos ya armar una lista de preguntas. No les voy a decir solo seguir esas preguntas y nada más, porque en el camino puede aparecer alguna pregunta que me sirve, ¿eh?
Tampoco lo hagamos totalmente cerrado, pero sí es una guía como para no perder el rumbo. Entonces, bien, no está mal que me contaste que estás estresada y ese es el motivo de tu consulta. Pero no me cuentes toda tu vida, porque si no me voy a empezar a sesgar, ¿sí? El problema aparece cuando, como grafólogos, nos adelantamos a conclusiones. Intentamos confirmar aquello que creemos saber, o peor aún, forzamos la lectura de la escritura para que encaje con este relato previo. Ah, mira, ansiedad, 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 ansiedad. Y todo creemos que es ansiedad. ¿Por qué? Porque yo ya estaba contaminada, ¿sí? Sin darme cuenta. A veces uno se da cuenta y dice, no, pará, me parece que esto es más mío que de la persona. Vamos a analizar el contexto, vamos a volver a lo más objetivo que se pueda. Igual no creo que nadie pueda ser al 100% objetivo. Nadie. Pero bueno, tratamos de ser lo más objetivos posibles. El análisis grafológico siempre se tiene que apoyar exclusivamente en el trazo, en lo observable, en lo que podemos verificar y comprobar, ¿sí? Esa historia personal de la anamnesis puede acompañar, pero no nos puede conducir el camino de análisis, ¿sí? Bien, tu motivo de consulta era la ansiedad, pero eso no puede dirigir todo mi análisis. Yo lo tengo que contrastar, lo tengo que corroborar, lo tengo que observar, tiene que ser algo verificable. Bien, a ver, en otras palabras, un sesgo, sesgarme con la información, sería primero sacar una conclusión y después usar esa anamnesis para probar que tengo razón. Eso sería que la anamnesis es directiva y no orientativa. Y la cosa tiene que ser al revés. Yo tengo que entender que un trazado que tenga sacudidas o temblores son propios de la edad, porque la persona me dijo que tenía 90 años, y no que está nerviosa, o que tiene miedo, o que le pasó tal cosa, por eso su sistema nervioso está alterado. Sin anamnesis, quedamos flotando, ¿se entiende? Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Qué preguntamos entonces? Bueno, acá les había puesto otro ejemplo, ¿no? Volvamos al ejemplo de lo que tiene que ver con el estrés. Imaginemos, vamos a ponernos en situación de que durante una anamnesis la persona, que no pudimos poner el límite, nos dice que está muy estresada por el trabajo. Entonces, nosotros como grafólogos ya empezamos a pensar, nos adelantamos, a que vamos a encontrar rasgos como la impulsividad, la tensión, la inseguridad, porque son propios del estrés. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Prestamos mucha atención a todo lo que confirma el estrés? ¿No registramos o minimizamos datos que no encajan, que nos hablaban de otra cosa? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, puede haber signos gráficos que me hablen de un decaimiento de la energía. Bien, es como muy general, decaimiento de la energía. ¿Cuándo la energía psíquica o física se cae? Cuando tengo una enfermedad, cuando sufro estrés, cuando hay inseguridad, bueno, pero también cuando mi cuerpo está cansado porque vengo de hacer 2 horas de gimnasio. Obviamente me tengo que reponer, me tengo que recuperar. Y si bien la escritura no es que de pronto va a empezar 10 grados hacia abajo porque estoy cansada, pero sí pueden alterarse mínimos signos gráficos que me hablan de cansancio y yo confundirlos con el estrés. Ah, porque ya me dijo que estaba estresado, entonces esto lo confirma, mira, esto y esto. Quizás ese estrés del que habla la persona no es tan así y su escritura va a acusar eso también, ¿sí? O quizás yo confunda signos con el estrés cuando en realidad era porque hace 2 semanas se separó un matrimonio de 20 años y está en proceso de duelo. Y yo pensaba que esas torsiones eran propias del estrés, cuando en realidad es un sufrimiento, porque aunque haya decidido separarse, duele. El proceso de duelo justamente viene de la palabra dolor, duele. Hay que duelar. Bueno, sin anamnesis, corro ese riesgo, ¿sí? Ahí la anamnesis deja de ser exploratoria y pasa a ser una confirmación de una idea previa. Entonces ahí dirige mi trabajo grafológico. Me dice, bueno, anda por acá. Yo sesgada, voy por ahí.
Y me pierdo o minimizo o no registro datos que me estaban hablando de otra cosa. La anamnesis me da contexto, soporte, validación a lo que después voy a decir en mi informe. ¿Qué es lo que sí tenemos que preguntar? Bueno, acá lo voy a dividir en 5 cosas importantes. Todos los fundamentos, cómo se hace, qué no se hace, con qué hay que tener cuidado y demás, lo explico en el ebook. Pero básicamente, ¿qué es lo que sí preguntamos dentro de los datos personales? Cosas que no pueden faltar. La edad, si quieren preguntar la profesión, como para también entrar en contexto, cómo trabaja, ¿no? Si viene de trabajar. Bueno, ahí, por ejemplo, cuando hablamos de los datos vinculados al acto de escribir, estamos hablando de eso. ¿Dónde fue la muestra gráfica? Porque el ambiente nos condiciona. No es lo mismo escribir en un ambiente tranquilo, acá, en la consulta, donde yo le di la lapicerita preparada para esto, donde le di el papel, donde puse musiquita de fondo, donde tenía agüita ahí, donde estaba tranquilo, no había apuro. No es lo mismo que escribir estando preso en la cárcel. No es lo mismo escribir esa carta cuando los chicos me están pasando por encima, estoy llegando tarde al trabajo, estaba apurada en medio de un caos. No es lo mismo. Entonces, los datos vinculados al acto de escribir son importantes. ¿Dónde dibujo esta nena? Me trae la mamá los dibujos de la nena. Bien. ¿Dónde los dibujó? ¿Dónde los hizo? ¿En qué contexto los hizo? ¿Tenía lapicitos de escribir en ese momento? El lapicitos de pintar? ¿Disponía de una variedad de colores? ¿O solo tenía el lapicito gris? El de dibujar. Bien. ¿Estaba con otros niños? Porque vieron que los niños a veces se copian los dibujos. Bueno, ¿había otros niños en ese contexto? Obviamente que la anamnesis de un adulto no es lo mismo que la de un niño. Si yo estoy analizando a un niño, voy a seguir ciertas preguntas. Si yo estoy analizando a un adulto, otras. Y ni hablar en las diferentes áreas. Si yo estoy haciendo una orientación vocacional, bueno, mi anamnesis, todo va a tener que ver con la orientación vocacional. ¿Sí? Son preguntas claves, ahí pueden ser un poquito más extensas, de qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que se harías, qué es lo que nunca harías. Obviamente que la anamnesis va dirigida hacia este motivo de consulta. ¿Por qué me estás consultando? Ahí estamos en el punto 3, ¿no? ¿Por qué estás haciendo este análisis grafológico? ¿Qué es lo que buscas? ¿Una compatibilidad de parejas? ¿Buscas un autoconocimiento? ¿Estás buscando conocer a alguien a través, miren, una vez me tocó una persona, un adulto, ya era grande, era como unos 50 años, él no había conocido a ninguno de sus 4 abuelos, pero sí tenía la partida de nacimiento y la libreta de enrolamiento, cosas viejísimas de sus 4 abuelos. ¿Qué me pidió él? Si le podía hacer un análisis grafológico de la escritura, lo poquito que tenía de escritura, más las firmas de sus 4 abuelos para conocerlos. Porque él quería saber a través de la escritura cómo eran. Bueno, algo se les pudo. Obviamente que uno le avisa, le cuenta cómo es la grafía y todo, pero algo se pudo sacar de los 4. Ah, sí, mi mamá me contaba, él decía, ¿no? Mi mamá me contaba que él hacía esto, mirá, sí, me contaron de ella tal cosa. Fue como, obviamente, su motivo de consulta, que ya estaban muertas esas personas, pero era muy emocional lo que le estaba haciendo. De hecho, se emocionó. Él conoció a sus abuelos a través de su firma y su texto. Miren qué lindo trabajo fue, ¿no? Obviamente que eso, no solamente que la anamnesis fue cortita, porque él tampoco tenía tanta información, esto lo charlamos antes de hacerlo, sino que la devolución fue una devolución dirigida hacia él, a este nieto que buscaba emocionalmente conectar con su abuelo fallecido, una historia de vida detrás. No voy a hablar, los sujetos serían, no, le hablé directamente a él, algo mucho más cercano, por supuesto, ¿no? En estas devoluciones también el motivo de consulta también es orientativo, porque no es lo mismo todo. No es lo mismo cuando viene una mamá preocupada por sospecha de abuso sexual de su hijo, no es lo mismo. Entonces,
Nuestro trabajo va tomando distintos sentidos. A veces nos permite acercarnos más en el informe, a veces tomamos más distancia, a veces tiene que ser algo más técnico porque es para un profesional y a veces lo menos técnico posible. Y eso lo sabemos cuando tenemos claro lo que estamos haciendo. Bueno, en la anamnesis este motivo de consulta también es orientativa. ¿Para qué estoy analizando esto? ¿No? ¿Y en qué contexto escribiste tu carta? ¿Lo hiciste frente a mí? Bien, yo voy a, sin estar ahí encima de la persona, voy a ir observando si hizo pausas, si le costó empezar, si le costó terminar, si verbalizó algo en el proceso, también me sirve como dato. Pero sobre todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué hiciste antes de venir? Y hice una guardia de 24 horas. La persona está remuerta después de 24 horas de trabajar. O vengo del gimnasio, no, vengo de mi día franco, me relajé todo el día, listo. El cuerpo también habla, ¿no? Si está cansado, si está contento, si está triste, también va hablando. Entonces, esos datos vinculados al acto de escribir son importantes. ¿Pasó algo relevante en los últimos meses? Es una pregunta clave porque ¿qué sería relevante? Cambié de trabajo, me separé, se murió mi marido, me mudé de país, pueden pasar tantas cosas. En los últimos 6 a 1 año, que si bien esto no es para hacer terapia, ni mucho menos, es algo que también nos abre una puerta a entender que si está en un proceso de duelo por pérdida, quizás aparezca en su escritura ciertos signos gráficos que tienen que ver con la tristeza, con el decaimiento, con la angustia, porque es normal. ¿Quién en un proceso de duelo está feliz? ¿Quién en un proceso de duelo tiene su energía al 100? Nadie. Entonces, entendiendo eso, no es que me voy a condicionar, sino que cuando haga mi informe grafológico, no voy a interpretar que la persona es triste, la persona sufre angustia. Y no, sí, en este momento es circunstancial ese dato. Está angustiado por un proceso de duelo. Yo no lo voy a poner en el informe, pero lo voy a tener en cuenta a la hora de devolver lo que la escritura me está diciendo. ¿Sí? Diferente de saber signos de depresión. Tampoco lo voy a poner en el informe porque no hago un diagnóstico clínico, pero bueno, es distinto sentir un poco de angustia por un proceso de duelo a tener depresión. O, sí, a tener depresión, así se dice. Y todo lo que tenga que ver con diagnóstico, si la persona tiene un diagnóstico tanto clínico desde lo mental, desde su salud mental, como de su salud física. Sí, tengo problemas de corazón. Ah, bien. Si ustedes en algún momento estudiaron grafopatología orgánica, que también es muy importante conocer, ¿por qué? Porque ciertos signos gráficos los puedo estar confundiendo, óvalos abiertos y deformados, los puedo estar confundiendo con algo emocional cuando en realidad tenían que ver con un problema de corazón. Porque el corazón lo primero que hace es deformar los óvalos, abrirlos, angulizarlos, hacerles microtubos y demás, y después otras cosas como la pérdida del ritmo o un ritmo que se acelera y desacelera, ¿sí? Corta la continuidad del trazo o fractura las líneas de las mismas letras. ¿Por qué? Porque el corazón está teniendo esos altibajos. Entonces, si la persona tiene un diagnóstico clínico, físico o mental, también está bueno saberlo, porque si tiene un diagnóstico probablemente también tome medicación. Y la medicación, cualquier droga que consumimos, ya sea recetada o no, va a alterar el proceso de escritura. No solamente tomar la medicación. A veces, en esa ingesta de medicación y después la dejan, empieza un síndrome de abstinencia a la medicación. Y me ha pasado ver que en esos síndromes de abstinencia empieza a temblar la mano. Por ende, la escritura tiene temblores propios de un síndrome de abstinencia. Y no lo estoy hablando del consumo problemático de sustancias. Estoy hablando de una droga que era recetada por el psiquiatra. ¿Sí? Que la persona dejó porque se dio la alta sola y dejó la medicación. Y después empiezan los problemas
Y empiezan, obviamente siempre están los problemas ahí, adentro o afuera, empiezan los problemas en la escritura. Y yo esos temblores quizás los confundí con otra cosa, cuando en realidad era un síndrome de abstinencia. Por eso estos 5 puntos son claves. Los datos personales, lo justo y lo necesario. Tu edad, tu profesión, y no creo que haga falta mucho más. Los datos vinculados al acto de escribir, ahí sí, ¿qué hiciste antes de venir? ¿Dónde lo escribiste? ¿En qué contexto escribiste? El motivo de consulta, que es bien orientador esa pregunta. Si pasó algo relevante en los últimos meses, porque también entramos en un contexto, sin hacer terapia, de qué es lo que le está sucediendo a la persona actualmente. Y los diagnósticos, no solamente tenés alguna enfermedad, sino usás lentes. ¿Con qué mano? Ah, dentro de los datos personales, por ejemplo, yo pregunto si es diestro o es zurdo. Dato importante. ¿Usás lentes? ¿Los estabas usando al momento de escribir? Sabemos que la persona cuando no usa sus lentes y no ve, va a agrandar la escritura para poder verla. Y yo confundí ese tamaño grande con una persona re sociable, cuando en realidad ese tamaño grande era porque no veía nada, porque no tenía los lentes, no los encontraba. ¿Pasó algo en la mano también en los últimos meses? ¿Tuviste una quebradura? ¿Algo que haya pasado a tu mano? No vaya a ser cosa que le haya pasado algo y que por eso no siga haciendo la continuidad que hacía antes, porque no la puede sostener, pues no tiene fuerza el músculo. Hay que tener contexto, ¿sí? Como todo. No se puede analizar una persona aislada del mundo. Es como ir a terapia y que solo me centre en mí. El terapeuta también necesita contexto. ¿Dónde vivís? ¿Con quién vivís? ¿Cuál es tu historia? Obviamente que el terapeuta va a indagar mucho más que nosotros en esas preguntas, porque ahí hay muchas respuestas. Nosotros no necesitamos eso, pero sí necesitamos un contexto. ¿Quién sos? ¿No? Sin irte por las ramas. ¿Dónde escribiste? Esos contextos son importantes. Así que bueno, son preguntas claves que no pueden faltar. Esto es la anamnesis. Parece, y ustedes me dirán, bueno, sí, pero yo ya sabía esto. Bien, pero está bueno repensar la anamnesis. ¿Qué es realmente lo que estamos preguntando? ¿Le estamos dando la importancia que merece la anamnesis? Yo durante mucho tiempo no le di mucha pelota a esto, ¿eh? No le di importancia. ¿Saben cuándo le di importancia a la anamnesis? Cuando estudié psicología social y empecé a entender que el contexto en el que vivimos nos condiciona absolutamente, porque la psicología social justamente nos viene a mostrar que las personas piensan, sienten y actúan dependiendo del contexto en el que están. Cuando nos juntamos pasan cosas, cuando nos juntamos con otros. Y siempre estamos con otros. Siempre somos parte de un grupo, una sociedad, una cultura, que estamos atravesados por esos grupos, por esa realidad, por esa cultura. Si El estamos estadio del atravesados, espejo de Jack Lacan. exactamente. Bueno, si estamos atravesados por todo eso, si estamos condicionados por el contexto, ¿por qué en grafología no tenerlo en cuenta? ¿Por qué analizar escrituras fuera de un contexto si nadie lo hace en otras disciplinas? Entonces, repensar qué es lo que estamos haciendo. Tal vez, ¿qué es lo que a mí me pasó? Hasta ese momento que fue un antes y un después, para mí, les estoy diciendo a nivel grafóloga, porque si bien la psicología social no analizamos signos gráficos, me abrió muchísimo el panorama a entender Perdón, que no profe, somos seres aislados, somos seres sociables en un contexto social. Sí, perdón, colega, soy sí, psicóloga social. con las dos. Es verdad, Sí, doblete. eh, cuando aprendí, cuando hice la carrera de psicología social, es verdad, te abre la cabeza desde otra mirada, porque utilizamos mucho la observación del contexto, o sea, del otro, Exactamente. rodea, todo lo que Entonces, lleva, todo. Entonces, por ahí uno como que encuentra un poquito más esa cosa de del individuo, ¿no? Eh, Uno es como que queda un poco ahí
al individuo. Yo digo siempre, perito grafólogo es el individuo y lo llevé a la sociedad. Tomé de la sociedad a este individuo en su contexto para poder trabajar más, quizá un poquito más profundamente, ¿no? Sí, porque estamos muy acostumbrados en grafo como a analizar el sujeto solo, bien, pero ese sujeto solo está en un contexto social que es relevante para entender su pensar, su sentir y su accionar, las tres esferas. Por eso es importante el contexto. Y en grafología, por más que no vamos al contexto, no podemos analizar a toda la familia, o sí, estaría buenísimo, pero no. Nosotros necesitamos entender un poco el contexto en el que fue escrita la muestra y dónde está la persona ubicada en el espacio, en el mundo, en el aquí y ahora, para que nuestras interpretaciones, nuestras conclusiones finales tengan un sentido también en ese contexto, que puede variar y cambiar en otro contexto, ¿sí? Cuando Ana preguntaba recién si era importante el sexo, bueno, también entendemos que las mujeres y los hombres, por más que vivimos en la misma sociedad, no se espera lo mismo de las mujeres que de los hombres. Ambos tenemos pesos por el género que tenemos. El género es una construcción social y se espera y se dejan cargas, mochilas sobre las mujeres y sobre los hombres que también tenemos que afrontar. Y eso cambia nuestro accionar, nuestra forma de comportarnos, nuestra conducta. Bueno, no me quiero ir por la psicología social, que también es otra de mis pasiones, pero si no hay sujetos aislados a un contexto, no lo hagamos en grafología también. Cuando yo les decía, fue un antes y un después para mí estudiar, porque yo seguía lo que a mí me habían enseñado hasta ahí. Vos no preguntes nada que te contamine. La persona, la persona, la persona, lo que vos ves, lo que vos ves, lo que vos ves. Bien. Y yo me olvidaba que hacer estas preguntas era importante. Limítate a esto, limítate a esto, limítate a esto. Fue tanto lo que me lo repitieron que nunca me lo cuestioné. Hasta que un día dije, ¿por qué no preguntar ciertas cosas que son importantes? Y ahí empecé a darme cuenta que sí y que no, pero esto te lo da la práctica, ningún libro te lo cuenta. Es muy difícil encontrar estos datos en un libro. Por eso diseñé un ebook que es una guía práctica para los grafólogos, que esa es mi idea, ¿no? Llevar todo esto que me dio la experiencia, que no lo encontré en un libro, llevarlo a un lugar físico, ¿sí? ¿Qué es lo que no tenemos que preguntar en esta anamnesis o qué es lo que no corresponde? Nada de una historia clínica detallada, no me tiene que traer los estudios médicos, porque primero no vamos a entender nada. Y segundo, ¿es realmente relevante? Yo necesito el diagnóstico, hasta ahí. Lo que sí puedo hacer es investigar y averiguar. Me dijo que tomaba corticoides. Bien, ¿qué hace la corticoide en el cuerpo? Para yo también entender si la escritura, esos temblores que vi, pueden ser propios de una corticoide. Bien, relatos traumáticos. Cuidado. Sí, porque sabes que a los 5 años me pasó tal cosa y no lo superé. No. Interpretación del discurso tampoco es algo que tengamos que hacer, ¿sí? Eso nos expone también. Esto de los relatos traumáticos, otra cosa que en la práctica observé. Hay test, como por ejemplo el test de Wittgenstein, el test de este alemán, que lo que hizo fue sacar la edad de medición de los traumas. Algunos lo hacen solo en el árbol, otros lo llevaron a la firma. Es un test que yo uso y que usé mucho tiempo, pero que también hay que usarlo con excesivo cuidado. Primero, porque no toda marca es un trauma. No. Y segundo, porque tampoco podemos, y ahí viene el sesgo, decir, vos sufriste un trauma a los 5 años. No, eso es terrible. Y eso es algo que no tenemos que hacer, ¿sí? Y a veces, si nos contaron estos hechos traumáticos, nos sesgamos, vuelvo a lo mismo. Estamos sesgados y queremos confirmar el hecho traumático. Y el árbol, a veces, promete cosas que parecen mágicas. Ah, mira, a los 7 años, 5 meses y 2 días tuviste un hecho traumático. ¿Qué? Como si nuestra mente fuera matemática. Nuestra edad cronológica y nuestra edad simbólica de esos años son distintos.
Y en la escritura no vemos los días, las semanas, los meses y las horas. Vemos una edad simbólica, una cronología simbólica. Así que cuidado también con sesgarse en el tema del test de Wittgenstein y terminar haciendo cosas que van fuera de lugar. En resumen, para no demorarlas mucho más, la anamnesis es el espacio donde empieza el análisis. Ahí empieza, no empieza en el momento en que nos sentamos a medir. Donde el grafólogo se va a preparar para escuchar lo que la escritura realmente quiere decir. No lo que yo quiero confirmar, no lo que la persona me quiere decir, lo que realmente tiene para decir. Sabemos que la escritura no miente. Cuidarla, aplicarla con disciplina y respetarla en su función es finalmente cuidar el sentido y la credibilidad de nuestra profesión. Importante, ¿no? Con cuidado, con respeto, con empatía, siempre. De todo esto, entonces, para los que quieren más, está el ebook La anamnesis en grafología, donde también les comparto estas que están por acá, unas como planillas donde están estas preguntas claves para que las puedan descargar y las puedan llenar, para que no tengan que quemarse la cabeza pensando, ya las tengan hechas. Hay una para adultos, hay otra para niños. Bueno, no les voy a decir que les voy a compartir la de orientación vocacional, porque para eso hay que estudiar la formación de orientación vocacional o la especialidad. Ahí sí se explica exclusivamente qué preguntar. Ni hablar en gestión del talento también, tiene que ver con el candidato, el puesto a cubrir. Hay preguntas que son claves, pero orientadas hacia eso. Y en lo forense igual. Pero esta anamnesis son cuando realizamos trabajos tanto de interpretación de escritura como interpretación de dibujos, ¿sí? O escritura infantil. Importante en los niños, por ejemplo, también entender si la edad cronológica es acorde a la etapa de escritura en la que debería estar. O la etapa del dibujo, ¿sí? Una etapa preesquemática es propia de niños de entre los 2 a los 4 años. Si el niño tiene 8 y sigue en esa etapa, algo está pasando. Puede ser madurativo, puede ser motriz, puede ser emocional, pero algo está pasando. Entonces también tenemos que tener en cuenta esas cosas y eso nos permite entender cuando estudiamos grafología infanto-juvenil, ¿sí? Así que bueno, para los que quieran, todos esos ebooks están disponibles. Son cortos, no superan las 30 páginas, no son libros demasiado extensos, porque conmigo nunca van a tener algo demasiado extenso, pero bueno, son interesantes como para una lectura, todos incluyen un podcast, así que si no quieren leer, pueden escuchar también. Está bueno, es un QR donde se escanea y se puede escuchar. Y bueno, replantearse, la idea es esa de esta charla. Yo sé que no fue ni muy extensa, ni que les di puntualmente las preguntas, pero ustedes háganse esas preguntas. ¿Estoy cruzando el límite profesional? ¿Esta pregunta me contamina o no me contamina para mi análisis? ¿Me voy a sesgar con estas respuestas o no? ¿Estoy haciendo las preguntas correctas? Revisen ustedes qué es lo que preguntan, si es que lo están haciendo, porque quizás ni siquiera hacían anamnesis, o era muy simple la anamnesis, la edad y la profesión. Bueno, replantéense dónde están parados con respecto a la anamnesis. Y eso los va a volver mejores profesionales todavía, porque sé que son, las que ya son profesionales sé que son excelentes, pero bueno, mírense, está bueno de vez en cuando frenar y decir, ¿dónde estoy parado como profesional? Esto que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo porque lo aprendí así, nunca lo cuestioné? ¿Es parte de mi identidad profesional? De eso hablamos en ¿no? Cómo vivir del grafo. ¿O nunca me lo había preguntado, nunca lo había hecho? Bueno, siempre se puede aprender más y siempre se puede cambiar también. Yo en esta identidad profesional que me fue dando estos 15 años de profesión fui cambiando muchas veces, y voy a seguir cambiando. La idea es nunca estar estática, no me quiero estereotipar, quiero crecer, quiero evolucionar, quiero cambiar. Y creo que estoy en esos procesos de cambio, siempre intento que sean para mejor y espero que así se vea también reflejado afuera. Y bueno, plantéense ustedes dónde están en relación a esta anamnesis. ¿Alguna pregunta, comentario, algo que me quieran decir?
Yo quería preguntar Dale. cómo accedemos a estos ebooks. Está no sé si tienen el teléfono de WhatsApp del instituto, ahí la consultan a Daniela. Dani tiene ahí disponible todo, les cuenta cómo acceden y demás. En Instagram contesto yo manejo el Instagram, así que ahí me pueden escribir a mí directamente y les cuento por ahí. ¿M? Es fácil, se realiza el pago, ustedes tienen acceso a un pago promocional por estar en esta charla. Se manda un link y ustedes ahí lo leen en un formato de librito, se van pasando las páginas, así que es bastante atractivo en ese sentido. No Ah, es le una tengo que lectura decir que súper estuvimos extensa. acá. Sí, sí. Bueno, igual están todos anotados, casi todos se anotaron, así que. Bueno, el que quiera más, sabe que puede comunicarse en las redes sociales o por WhatsApp, nos cuenta qué es lo que necesita, qué es lo que busca, y ahí los orientamos también en la búsqueda, ¿no? En la respuesta. Así que bueno, si bien no ha sido una charla súper extensa, gracias por participar. Espero que ustedes, como yo en su momento, también se pregunten, se replanteen qué es lo que están haciendo con respecto a la anamnesis, ¿eh? Que bueno, que se puedan analizar a ustedes mismos primero para ser mejores profesionales. Así que bueno, ¿alguna otra que quiera decir algo? Análisis desde la objetividad. Por lo menos lo que más podamos. Igual sabemos que siempre estamos contaminados de nuestra propia subjetividad porque vemos el mundo con estos ojos que son de mi propia experiencia. Así que, bueno, hagamos lo que podamos, pero tratemos de ser lo más objetivo posible. Una Bueno, pregunta. gente, sí, Hola, Miriam, una pregunta. ¿Queda grabada la charla? está siendo grabada, sí. Sí, Porque, si bueno, y llegaron después, tarde, pueden cómo la verla. vemos? ¿Cómo la podemos ver? La piden por WhatsApp. Si tienen el WhatsApp del instituto, ahí la solicitan y ya para mañana ya la descargamos y ya se la podemos compartir. ¿Mm? Así que si entraron Ah, tarde o si la quieren volver a ver, la claro, pueden sí, para pedir. verla otra vez. Y mi hija también, que ya no pudo estar, así que bueno, para ella. Bueno, Bueno, ahí la pueden bueno, pedir por WhatsApp. ¿Mm? bueno, gracias. Bueno, gente, gracias a ustedes por estar, porque claramente si están acá es porque están comprometidos con esto que es la grafología. Así que bueno, para mí es un gusto poder compartirlo. Espero que algo les haya servido. Si aprendieron algo nuevo, genial. Si se van a replantear dónde están, genial. Esa era el fin de esta charla. Así que les agradezco por estar y espero verlos prontitos en alguna otra. ¿Mm? Ya vamos a hacer Gracias, Muchas otra profe. charla. gracias. Muchas gracias, Gracias profe. a Chao. Muchas ustedes. Les gracias. mando un abrazo a Hermosa, muy todas. linda. Muy Luego, lindo, muy lindo. Gracias. 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 Gracias, gracias a ustedes. Chao. Chao, chao. Chao.